Como bien os comentaba anteriormente, soy Pablo Fernández Seoane y estamos en A Coruña. Brian España está en A Coruña y está de la mano de ITGE, que es el Instituto Tecnológico de Galicia. Esta es la presentación. Bueno, aquí podéis ver un pequeño estructura de cómo va a ir corriendo esta presentación. En primer lugar, hablaremos un poquito sobre qué es Brian. A continuación pasaremos por el proceso de evaluación de la certificación, las características más intrínsecas y propias de Brian. Hablaremos sobre números en el punto número 4, sobre la rentabilidad de la metodología. Haremos un pequeño resumen general de todos lo visto anteriormente para que os llevéis 4 y 5 ideas en la mochila. Y por último os daré unos pequeños tips y consejos de qué podéis hacer a partir de ahora, ¿no? Para colaborar con Brian. Comenzamos entonces con el punto número 1 que dice así: ¿qué es Brian? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el desarrollo sostenible. Indicaros que la primera definición que surgió en el mundo sobre el desarrollo sostenible fue dentro del ámbito de informe Brundtland. Este informe fue realizado por la ONU en 1987 y definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Años más tarde, en el año 2005, esta definición de la Comisión Brundtland fue adoptada en el documento de conclusiones de la Cumbre Mundial de la ONU y se refería a esta definición en este documento a 3 pilares interdependientes y que están mutuamente reforzados del desarrollo sostenible, que estos son normalmente conocidos como los 3 pilares de la sostenibilidad y que son los impactos ambientales, los impactos sociales y los impactos económicos, y que permiten una evaluación completa de la sostenibilidad en todas sus vertientes. Viendo en conjunto todos estos impactos ambientales que se producen en el mundo y teniendo en cuenta la normativa que existe para minimizar estos impactos, nos preguntamos, ¿por qué necesitamos un certificado de sostenibilidad? ¿No puedo simplemente indicar que mi edificio es sostenible como parte del diseño, como parte del constructor? Bueno, pues vamos a ver los siguientes puntos que resaltan la importancia de certificar nuestros edificios. El primero es una garantía y reconocimiento, ya que un certificado aporta, en primer lugar, una garantía para el cliente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo el proceso lo lleva a cabo un tercero independiente, tanto al promotor como al organismo certificador, que en este caso es Brian España. Y que este es el encargado de evaluar y conseguir la certificación en nombre del cliente. Por lo tanto, podemos decir que existe una gran independencia en todo el proceso. Además, como por ejemplo en Brian, en nuestro caso, que es un certificado internacional, tiene un reconocimiento global. Y esto significa, bueno, pues que a cualquier lugar del mundo al que vayas es reconocible. Y esto se demuestra, por ejemplo, en que Brian tiene más de 500.000 de certificados en todo el mundo y está presente actualmente en 86 países. El segundo punto es un elemento diferenciador, que además de que un certificado sea como un elemento diferenciador en relación con el resto del parque inmobiliario, aumenta la calidad del proyecto final y reduce los costes, tanto de mantenimiento como de funcionamiento y de consumos. Si pensamos, por ejemplo, 2 edificios de viviendas que están contiguos y que tienen prestaciones exactamente iguales, uno que esté certificado y el otro que no lo esté, el que está certificado otorga esa garantía de la que estamos hablando, ¿no? Inicialmente, y por lo tanto lo diferencia del resto del parque de edificios. El tercer punto es guía y certificación. Los manuales técnicos funcionan también como guías de buenas prácticas, es decir, que el fin último no tiene por qué ser la certificación en sí, sino que también permite establecer unos parámetros que el equipo de diseño, en este caso arquitectos e ingenieros del proyecto, tienen que seguir para poder evaluar todas las vertientes de la sostenibilidad. Y finalmente, todos los procesos de certificación son claros y objetivos, ya que desde el inicio todas las partes involucradas saben cuál es la ruta a seguir y qué tienen que hacer para poder conseguirla. Veamos qué es Brian. El significado de las siglas en inglés son lo que podéis ver en pantalla: Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. ¿Y esto qué quiere decir? De forma resumida, significa método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación. Es un sistema de certificación que permite evaluar las características de los edificios y urbanizaciones en relación a unos criterios de evaluación que están contenidos en
unos manuales técnicos, en este caso los manuales técnicos de Brian. Y el resultado final de aplicar esta metodología es la obtención de un certificado. Y se caracteriza por los siguientes aspectos. El primero, Brian es una certificación voluntaria, ya que por el momento las administraciones públicas no tienen ese grado de exigencia. Pero, por ejemplo, en Reino Unido, las edificaciones que pertenecen a la administración sí tienen ese grado de obligatoriedad en la certificación. Por ejemplo, en colegios, centros comerciales, centros de salud, perdón, viviendas de protección oficial. Y aunque en España cada vez es más frecuente que las administraciones públicas lo incorporen para su valoración, como por ejemplo en mejoras en los procesos de licitaciones públicas. Brian además es independiente y creíble. Sea cual sea la certificación Brian que se lleva a cabo, siempre es necesaria la intervención de una tercera parte independiente. Esta tercera parte independiente se denomina asesor, que es el encargado de comprobar que el proyecto cumple realmente con los criterios de sostenibilidad. Y eso aporta credibilidad, que además se refuerza gracias a que Brian es el primer certificado existente en el mundo, con casi 30 años en el mercado. Nació en 1990 en Londres y fue creado por BRI, que son las tres primeras siglas que podéis ver en pantalla, ¿no? Que pertenecen al sello, que es la entidad privada e independiente, que además sin ánimo de lucro, que lo gestiona actualmente y que ha sido fundada en 1921. Además, fue la primera organización orientada a la investigación en el sector de la edificación en el mundo. Actualmente lleva a cabo la investigación, asesoramiento y diferentes pruebas para los sectores de la construcción y el entorno construido en todo el Reino Unido. Y además participa en la elaboración de normas nacionales e internacionales y códigos de construcción para todo el mundo. Bien, además es holístico. Normalmente se tiende a pensar que un certificado de sostenibilidad es simplemente un certificado energético, pero Brian va más allá de la energía y considera muchos otros aspectos, como por ejemplo el transporte, los materiales, el agua, residuos, etc. Y además también es holístico porque permite la evaluación de todas las fases de un proyecto, desde una fase de viabilidad y diseño, inicialmente, pasando por la fase de construcción hasta la postconstrucción, ocupación y posterior mantenimiento. Además, Brian está basado en un sistema de puntuación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que un edificio no se puede decir que sea sostenible o no sostenible simplemente, sino que existen diferentes grados. Brian contempla 5 clasificaciones que dependen del nivel de cumplimiento de los requisitos que están establecidos, ¿no? Estas 5 clasificaciones son de menos a más, correcto, bueno, excelente y excepcional, que es la mayor clasificación. Y por último, por otro lado hablando, Brian está centrado en el cliente, si hablamos ambientalmente, ya que siempre necesitamos el feedback de nuestros clientes para poder mejorar nuestros esquemas y hacer que la metodología sea lo más efectiva posible. Y os preguntaréis, ¿por qué escoger Brian habiendo tantos otros sellos en el mundo como veíamos anteriormente? Bueno, estoy seguro de que más de uno de vosotros conoce, aparte de Brian, algún otro sello de manera nacional o internacional. Bueno, pues hay 3 razones básicas y fundamentales que diferencian a Brian del resto de sellos, certificadores de todo el mundo. La primera es el liderazgo internacional, ya que es el primer certificado que surgió en el mundo, como veíamos anteriormente. Nació en 1990 en Reino Unido y se implantó en España en el 2010-2011, que empezó su efectividad. Y además es el estándar de referencia en el mercado, con más de 570.000 certificados a día de hoy, a lo largo de 86 países. La segunda es la adaptación local del sistema. En el año 2009, y ante el boom de la demanda de su versión internacional, aplicable a edificios fuera del Reino Unido, Brian dio un paso más en su estrategia pensar global, actuar local, con la creación del National Scheme Operator, que son los operadores nacionales. Son entidades que asumen en exclusiva la adaptación del certificado tanto al idioma como a la normativa y a las prácticas constructivas de un determinado país. En nuestro país, dicho acuerdo fue sellado entre BRI, en Reino Unido, y el Centro Tecnológico de Galicia, ITG, que estamos aquí en A Coruña, dando lugar a la formación de un consejo asesor y la constitución de Brian España, que es actualmente lo que estamos defendiendo y formando. El certificado está plenamente adaptado al idioma, ya que está completamente integrado en castellano todos los manuales, la formación que se imparte, todas las consultas técnicas, el equipo profesional que lo gestiona, todo completamente en castellano.
Asimismo, también está adaptado a la normativa, ya que bebe del código técnico, del RITE, de diferentes normas autonómicas y además a las prácticas constructivas propias de España, que es la forma propia que tenemos de construir en nuestro territorio, los sistemas constructivos nacionales, etcétera. Y esto todo se ha realizado a través de un proceso colaborativo en el que han participado más de 200 profesionales de todas las partes implicadas en el proceso. Y por último, la tercera razón es la garantía del asesor, que está presente en todo el proceso. Este asesor garantiza la independencia y el rigor del proceso de certificación y es el único certificado que así lo exige. Esta figura son técnicos independientes que están reconocidos por BRIAN y que realizan la evaluación de los diferentes edificios, ¿no? Que después verifica el organismo certificador, que en este caso es BRIAN España. Y además todos los asesores tienen que superar un proceso de certificación que está regido por la norma UNE 17.024, que es la de formación y capacitación de personas y que está avalado además por el sello de NAC. Ahora vamos a centrarnos un poquito en el proceso de evaluación de la certificación BRIAN. El esquema que se presenta en pantalla, que podéis ver, permite hacer un repaso muy simple y muy rápido por el proceso de evaluación de un edificio bajo la certificación BRIAN. Podemos asimilar este proceso como una especie de autopista o carrera, o una pequeña carretera. En primer lugar, comienza por la decisión del cliente o del promotor de poder certificar o de querer certificar sus edificios o su proyecto. Una vez que lo tiene claro, este cliente tiene que entrar en contacto con el asesor. Este asesor va a ser el encargado de registrar el proyecto y de llevar a cabo o de comenzar el proceso de certificación. Una vez que es asignado este asesor, tenéis en nuestra página web el listado de todos los asesores que trabajan en nuestro territorio en base al esquema de certificación que están avalados para poder realizar las certificaciones, en base a la tipología de proyectos y en base a su geolocalización. Bueno, pues una vez que este cliente contacta con el asesor que va a llevar a cabo el proceso de certificación de su proyecto, directamente la conexión entre el cliente y el organismo certificador, en este caso BRIAN España, se termina. Y es cuando empezamos a lidiar todo el proceso simplemente entre el asesor y el equipo de BRIAN España. Una vez que el asesor registra ese proyecto, hay dos opciones para poder llevar a cabo el proceso de certificación. Dos fases. La primera fase es una fase de diseño, en la que se obtiene el certificado provisional, y la segunda fase es una fase de postconstrucción, y en la que se tiene el certificado final de postconstrucción del proyecto. Se puede iniciar cualquier proyecto, se puede iniciar en cualquier fase. Nosotros desde BRIAN siempre recomendamos que se inicie en una fase lo más temprana posible. Y, evidentemente, siempre otorga muchas más ventajas comenzar en una fase de diseño, ya que se pueden adoptar muchas más medidas de sostenibilidad que en otro momento mucho más avanzado no se podrían adaptar o serían un poquito más costosas. Bueno, una vez que el asesor registra este proyecto, su misión es recopilar una serie de evidencias que demuestran el cumplimiento de estos criterios y requisitos que aparecen contemplados en el manual técnico de BRIAN y, en base a eso, redactar un informe de evaluación. En este caso, será un informe de evaluación en fase de diseño. Este informe de evaluación será emitido a nuestro equipo de verificación. Nuestro equipo de verificación comprobará que cumplen perfectamente con el manual y con los criterios y requisitos que aparecen en nuestro manual. En caso de que haya que modificar o que cambiar algún tipo de redacción en este informe, el asesor tiene hasta 3 oportunidades para poder modificarlo. Una vez que está modificado y que el equipo de verificación lo aprueba, le da el OK, se emite el primer certificado, que es el certificado provisional. Certificado provisional en fase de diseño. Y comenzará entonces la segunda fase, que es la fase de fase postconstrucción. Una vez que el edificio se está construyendo y está construido, el asesor tiene que hacer la misma metodología, ¿no? Que es recopilar esa serie de evidencias que en este caso, en fase de postconstrucción, serán evidencias objetivas y palpables en base a la construcción de ese edificio. Generalmente son evidencias in situ, como puede ser un reportaje fotográfico del edificio, de las características del edificio, del emplazamiento,
Por ejemplo, son análisis de técnicos que vayan a hacer pruebas auditivas, por ejemplo, de acústica o visuales, entre otras muchas, ¿no? Esas evidencias se recopilarán nuevamente en un informe, que es el informe de evaluación en fase de postconstrucción, y será emitido a nuestro equipo de verificación. Igualmente, tiene 3 oportunidades para poder corregir ese report, ese informe, y una vez que reciba el OK, se emite el certificado final o certificado fase de postconstrucción. Al igual que si se tratase de, como comentábamos, esa autopista, existen 3 peajes, que son estos 3 costes que podemos ver en pantalla. Los costes de certificación, en primer lugar, que son unas tasas fijas según el tarifario BREEAM y que están disponibles en nuestra página web para que lo podáis consultar. Y que tienen que ser abonadas, en este caso, por el asesor, ya que entre la organización autorizada, que en España, y el cliente final no existe relación, garantizando de esta manera el proceso independiente. El segundo coste es el coste del asesor, que se rigen por el libre mercado, ya que cada asesor establece sus propias tarifas en función de su experiencia, en función de su geolocalización, en función del esquema para que estén formados para certificar, etc. Nosotros desde BREEAM siempre recomendamos que se pidan varios presupuestos a diferentes asesores para poder hacer una especie de tabla comparativa. Podéis consultar, como os comentaba anteriormente, el listado de nuestros asesores que están actualmente vigentes y que trabajan en nuestro territorio. Y por último está el coste de medidas, que no siempre son de aplicación, ya que dependen mucho del tipo de proyecto. Hay exigencias, por ejemplo, que su implantación no conlleva ningún tipo de coste adicional, como por ejemplo en temas de gestión de obras, ya que se otorga puntuación por simplemente informar y monitorizar a los diferentes agentes y trabajadores de la propia obra de los consumos de agua, electricidad y emisiones de CO2 durante la ejecución de la propia obra. O, por ejemplo, en categorías de uso del suelo y la ecología, en la que se premia la reutilización de suelos que hayan sido previamente ocupados o contaminados, premiando así la no utilización de emplazamientos vírgenes. Y eso simplemente daría puntuación y no generaría ningún coste adicional. Vamos a hablar ahora de las 2 figuras fundamentales que existen en BREEAM. Por un lado está la figura del asociado, que es una figura iniciativa que se acerca a la sostenibilidad y que tiene unas nociones básicas sobre el proceso. Y además reconoce los conceptos clave de la metodología y del sistema de certificación. Tiene unos conocimientos generales y amplios. Va dirigido fundamentalmente a estudios de arquitectura, de ingeniería, a promotores, constructores, gestores inmobiliarios, etcétera, y establece un vínculo entre el asesor y las distintas partes integrantes de un proyecto. Además, es el primer nivel de formación para ser asesor BREEAM y una vez que se realiza esta formación, se otorga un diploma acreditativo y la presencia en nuestra web, en BREEAM España. Y por otro lado está el asesor, la figura del asesor, que es una figura especializada. Es una figura que es la única reconocida por BREEAM para poder realizar la evaluación de la metodología y que necesita unos conocimientos técnicos previos para poder formarse. Es un técnico independiente tanto al cliente como a BREEAM y que tiene 2 funciones fundamentales. La primera es una función de auditoría, ya que adjudica una clasificación a través de la recopilación de evidencias y redacta ese informe de evaluación, que posteriormente será verificado por nuestro equipo de verificación. Y por otro lado, la función de consultoría, ya que asesora a los diferentes equipos participantes del diseño del proyecto en los diferentes criterios BREEAM. Además, todos los asesores están reconocidos por la norma UNE 17024, que es la de formación y capacitación de personas, y avalado por ENAC, y además cada asesor está especializado en el esquema para el que se forma, que puede ser uno o todos. Y veremos a continuación los diferentes esquemas BREEAM que existen. Vamos a hablar ahora en el punto número 3 sobre las características BREEAM. Aunque ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando hablábamos de que BREEAM es holístico, es necesario hacer hincapié en que BREEAM va más allá de la energía y que no es un simple certificado energético, ¿no? Sino que engloba muchas más categorías o muchos más campos que un certificado simple de eficiencia energética. Como por ejemplo los que vemos en pantalla.
Es verdad que la parte de energía es una parte fundamental, de hecho ocupa en ponderación un 20% aproximadamente del total de las categorías, pero como podemos ver en pantalla hay 9 categorías en total que definen toda la metodología. Y, por ejemplo, en la categoría de gestión se evalúan cuestiones como la gestión sostenible, las prácticas de construcción responsable, impactos en las zonas de obras, la participación de las partes interesadas o, por ejemplo, el coste del ciclo de vida y la planificación de la vida útil. En la categoría de salud y bienestar se tiene en cuenta el confort visual, confort térmico, la calidad del aire, calidad del agua, una eficiencia acústica, un acceso seguro al emplazamiento, etcétera. En la categoría de energía, evidentemente, se tiene en cuenta la eficiencia energética, la monitorización energética, una iluminación externa, tecnologías bajas en carbono o de cero carbono. En cuanto al transporte, se tiene en cuenta la accesibilidad al transporte público, una proximidad a diferentes servicios, modos de transporte alternativos, un plan de movilidad. En la categoría de agua, hay criterios de consumo de agua, de monitorización de consumos de agua, detección y prevención de fugas de agua, equipos eficientes en cuanto al consumo de agua, por ejemplo. En la categoría de materiales tiene importancia sobre todo el impacto del ciclo de vida y el aprovisionamiento responsable de materiales. En la categoría de residuos se gestiona los residuos de construcción como los residuos urbanos y también se tiene en cuenta, hay un criterio de áridos reciclados, por ejemplo. En la categoría de uso del suelo en la ecología se tiene en cuenta la selección del emplazamiento, un valor ecológico del emplazamiento y protección de los elementos con valor ecológico, una mejora de la ecología del emplazamiento, un impacto a largo plazo sobre la biodiversidad, por ejemplo, entre otros. Y por último, en la categoría de contaminación se tiene en cuenta impactos de los refrigerantes, emisiones de NOx y una reducción de la contaminación lumínica exterior, nocturna, por ejemplo, o la atenuación de ruidos propios del edificio. BRIAN tienen diferentes esquemas que permiten, además, la evaluación de todo el ciclo de vida de los proyectos. En fases muy tempranas de proyectos es posible emplear el esquema BRIAN Urbanismo, haciendo el proyecto de urbanización en una fase de planeamiento. Y funciona tanto si están formados estos proyectos de planeamiento por proyectos domésticos, edificios domésticos, como no domésticos. Además, en esta etapa tan temprana de proyecto también se puede emplear diferentes herramientas. La herramienta de preevaluación para edificios no domésticos, para poder hacernos una idea en qué punto se encuentra el proyecto y después comenzar a aplicar los diferentes esquemas de BRIAN, que son BRIAN Nueva Construcción para edificios no residenciales, BRIAN Vivienda para edificios residenciales y una vez que el edificio ya esté construido y se encuentre ocupado, se debería emplear el esquema BRIAN en uso, que permite mejorar el comportamiento y el funcionamiento del edificio. Lo único que no se puede evaluar de forma independiente es la deconstrucción, aunque es cierto que se tiene en cuenta dentro de un requisito de residuos de la parte de nueva construcción. Y aquí podemos ver en pantalla un cuadro comparativo de los 4 esquemas que tiene BRIAN. BRIAN Urbanismo para urbanizaciones, BRIAN Nueva Construcción para edificios domésticos, edificios no domésticos y BRIAN Vivienda para edificios domésticos. Y por último, que está un poquito más alejado o se diferencia un poquito más del resto de los 3 esquemas, es BRIAN en uso, que está especializado para edificios no domésticos y que al menos estén construidos con una antigüedad mayor a 2 años. Los 3 primeros esquemas, urbanismo, nueva construcción y vivienda, ambos tienen la posibilidad de poder certificarse en fase de diseño y en fase de postconstrucción. El último certificado, que es el certificado final en fase de postconstrucción, es el que otorga la validez del certificado para los esquemas o para los proyectos que han sido certificados. Y no tiene caducidad. Es como una fotografía del edificio en el momento que se certifica. Podemos ver que tienen diferentes baremos, desde un correcto hasta un excepcional, y la diferente puntuación que conseguirá esa certificación, ¿no? Esa escala de puntuación. A diferencia de estos 3, BRIAN en uso tiene 3 partes que se pueden certificar independientemente, que está la primera parte, la parte 1, que es el edificio, que fundamentalmente es la construcción del edificio más las instalaciones, los sistemas de instalaciones.
La parte 2, que es la gestión del edificio, por la que se emplean políticas, procedimientos o la gestión de la energía dentro del propio edificio y, por lo tanto, es necesario los consumos o la monitorización del último año natural. Y por ello es necesario que el último año anterior esté ocupado. Y la parte número 3, que es la gestión del ocupante, que simplemente va enfocado solamente para oficinas, no residencial. Estas tres partes se pueden certificar de forma independiente. Esto quiere decir que la parte 1 se puede otorgar, se puede coger la parte 1 y la parte 2, o la parte 1 y la parte 3, o simplemente la parte 2, etcétera. Eso va en función de la estrategia del cliente y de las características del propio edificio o proyecto. Y estas tres partes o estos certificados independientes tienen una caducidad que tiene una amplitud de 3 años. A los 3 años este certificado caduca. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque este esquema está basado en la mejora continua. Todos los esquemas anteriormente tienen un certificado final que otorgan este certificado que no tiene caducidad finalmente para este edificio, pero porque han sido diseñados directamente para poder implementar estas mejoras, estas medidas de sostenibilidad en sus edificios, pero BREEAM en uso generalmente son edificios que no han implantado medidas de sostenibilidad desde un inicio y, por lo tanto, han de implementarse poco a poco. De hecho, el mayor ejemplo que existe, por ejemplo, en centros comerciales o en edificios logísticos o de oficinas, es que los clientes certifican, en primer lugar, el primer certificado, que dura 3 años, imponen unas medidas y llegan a alcanzar un nivel de clasificación, por ejemplo, un bueno o muy bueno. A los 3 años, ese certificado caduca y tiene la posibilidad de recertificar con una mayor calificación. Y, por lo tanto, cada 3 años o cada X tiempo podrán implementar mejoras o medidas para poder mejorar su edificio, hasta llegar a alcanzar una clasificación mucho más alta con el tiempo. Esas son las tres, la gran diferencia entre estos esquemas. Y ahora vamos a pasar por una ejemplificación de los proyectos y algunos edificios que se han sido certificados con BREEAM. Recordaros que BREEAM es el certificado de sostenibilidad con más edificios en nuestro país y esto es una imagen de la situación actual de la cantidad de edificios BREEAM que existen ahora mismo en nuestro país. Tenemos 952 proyectos, de los cuales 679 proyectos ya han sido certificados y 271 están registrados y están en proceso de certificación a día de hoy en nuestro país. Estos son algunos de los ejemplos que vamos a ver ahora y vamos a nombrar así por alto. Recordaros que BREEAM certifica todo tipo de edificios, como por ejemplo oficinas. Podemos ver varias de las torres de Madrid, la Torre Akbar de Barcelona o la Torre Realia, también en Madrid, y diferentes sedes corporativas, como por ejemplo la sede corporativa de Orona en el País Vasco, con un excelente, la sede corporativa de MRV en Barcelona, con un excelente también, o el complejo de oficinas de Airbus en Getafe. Y destacar la sede corporativa de la agencia europea EUIPO en Alicante con un BREEAM excepcional, que es la máxima calificación hasta el momento en nuestro país y que tenemos certificado. También se han certificado todo tipo de hospitales, de centros de salud, así como centros comerciales. Las grandes marcas comerciales han sido certificadas en nuestro país. Podemos ver ahí algunos ejemplos. Así también todo tipo de edificios industriales o de logística, como por ejemplo la plataforma logística más grande de Lidl en Europa, que está certificada en Alcalá de Henares. También se ha certificado otra tienda Lidl en Coslada. Todo tipo de hoteles, de centros residenciales. Podemos ver algunos ejemplos en pantalla. Destacar en cuanto a recintos deportivos que todas las sedes de los Juegos Olímpicos, tanto de Londres como de Sochi en Rusia, han sido certificadas y para los forofos del baloncesto en nuestro país tenemos certificado también el Baskonia en el País Vasco. Y además, en cuanto a BREEAM Vivienda, se han certificado todo tipo de edificios residenciales, tanto viviendas unifamiliares como viviendas multifamiliares, adosadas, pareadas, todo tipo de comunidades. Y esto es un gráfico que podemos ver a día de hoy que
cuántas viviendas han sido certificadas. En el 2019 tenemos 19.000 viviendas, un poquito más. A día de hoy ya podemos decir que estamos en torno a los 20.000 viviendas certificadas en toda España. Indicar que en los primeros comienzos han sido duros. En el 2013 teníamos una vivienda certificada y, como podéis ver, ha sido evolucionando muy progresivamente y con una velocidad muy alta en los últimos años. Hemos certificado muchísimas viviendas con una tendencia muy, muy alta. Y ahora vamos a hablar del punto número 4 sobre rentabilidad, ¿de acuerdo? Que es un poco la gran cuestión que se nos plantea. Bueno, si los beneficios, por ejemplo, los trasladamos a los 3 pilares fundamentales y básicos de la sostenibilidad, se puede ver que BRIAN es un sistema global y que beneficia de forma directa a los 3 aspectos: económico, ambiental y social. Desde el punto de vista económico, hay 2 grandes retos a los que BRIAN debe hacer frente: la reducción de gastos y el aumento del valor del inmueble. Estudios realizados por BRI sobre el stock certificado y estudios independientes afirman que ambos puntos se cumplen y han obtenido, por ejemplo, ahorros entre un 7 y un 8% en cuanto a gastos de funcionamiento y mantenimiento, entre un 50 y un 70 en consumos energéticos y hasta un 35 en consumos de agua. También se ha concluido que el valor del inmueble puede incrementar hasta un 7,5 las tasas de ocupación, un 3,5 las rentas y de ocupación un 3,5 y las rentas aumentan hasta un 3%. Todos los requerimientos técnicos que exige BRIAN, siempre de forma indirecta, están vinculados con el aspecto social. Así, permite mejorar la calidad de vida, el confort del usuario, la seguridad, la salud e incluso implicar a la comunidad en la toma de decisiones a través de procesos de participación ciudadana. Y por último, desde el punto de vista ambiental, el sello es holístico, ya que evalúa y premia la mejora sobre impactos ambientales en todas sus vertientes. Por ejemplo, biodiversidad, materiales, residuos, transportes, eficiencia energética, contaminación, confort, calidad o también, por ejemplo, los impactos producidos por la propia construcción. Y nos preguntamos, ¿cuánto cuesta diseñar y construir un edificio bajo criterios de sostenibilidad BRIAN? ¿Un edificio con altas especificaciones de sostenibilidad tiene necesariamente un coste mayor de desarrollo que un edificio estándar que solo cumple con la normativa vigente? Bueno, vamos a desmitificar los costes. BRI y el grupo Suite, que son expertos en costes de construcción y de gestión de proyectos, realizaron un estudio que investiga el coste global del diseño y la construcción para mejorar la sostenibilidad del edificio y conseguir una clasificación BRIAN. El equipo de investigación también examinó el coste del ciclo de vida del edificio en funcionamiento y se centró sobre todo en consumos energéticos y de agua. Según el estudio, los costes varían según el nivel de clasificación que se desea obtener y, por supuesto, el punto de partida, ya que alcanzar certificaciones bajas, por ejemplo, un correcto o un bueno, puede incurrir en costes muy bajos o incluso nulos, mientras que clasificaciones altas, que necesitan aplicar más medidas de sostenibilidad, pueden conllevar costes adicionales que normalmente son inferiores al 2% del coste del proyecto. El estudio de los costes de funcionamiento demuestra que este porcentaje puede ser recuperado entre 2 y 5 años a través de los ahorros de consumos. Y más recientemente hemos realizado un estudio para Incasol, que es el Instituto Catalán del Suelo, en el que hemos analizado una promoción real, los costes que supondría llegar a la clasificación muy bueno. Y dice así, los criterios que hay que añadir a la producción actual para obtener una certificación BRIAN muy bueno, que es muy alta para una promoción de viviendas, supondría incrementar este coste entre un 2 y un 3%. Pues aquí podemos ver un englobe general de los números aproximados, lo que conllevaría en cuanto a gastos para certificar nuestros propios edificios. Destacar que, evidentemente, todo va en función, el coste va en función del tipo de proyecto y el punto de partida de certificación del propio proyecto. Y nos preguntamos, ¿cómo contribuye BRIAN a los ODS? ¿Qué son los ODS? Bueno, en 2015 la ONU aprobó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030, que es un plan para que los países y sus sociedades construyan un futuro sostenible mediante una serie de medidas que van desde, por ejemplo, la eliminación de la pobreza hasta la igualdad de los derechos de la mujer, la educación, el cambio climático y el diseño de las ciudades. Cada ODS
cuenta con un número de metas que hacen posible su consecución. Y es ahí donde metodologías de construcción sostenible, como por ejemplo BRIAN, pueden ayudar a cumplir los objetivos. De los 17 ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, BRIAN contribuye directamente en 8 de los objetivos, que tienen una contribución mayor, que son los que podemos ver con puntitos verdes más oscuros, pero directa e indirectamente contribuye en los 17 ODS. Al final de esta presentación os podré enviar estas diapositivas y podéis analizar sin ningún tipo de problema esta diapositiva más en detalle. Y por último voy a hacer un pequeño resumen muy rápido de todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta el momento. Destacar que BRIAN se diferencia del resto de certificados principalmente porque tiene una adaptación tanto a la normativa local en nuestro país como a nuestra geografía, a nuestra cultura, a nuestra forma de construir. Está completamente todo en castellano, tanto la documentación, la formación, el equipo técnico, que estamos aquí en A Coruña para poder ayudaros en cualquier cuestión o consulta que tengáis. Además, destacar la figura del asesor, que es fundamental en el proceso de certificación y que es obligatoria. Y gracias a esta figura, las tasas de éxito en BRIAN de certificar un edificio son altísimas, son cerca del 99% de certificación. Esto quiere decir que todos los edificios que se registran, el 99% se llega a certificar con un certificado final, que es muy alto en comparación con el resto de, por ejemplo, de certificados, que tienen una tasa mucho más baja. Destacar que un certificado BRIAN incrementa el valor y la liquidez del inmueble. Además, diferencia al resto del parque inmobiliario, o sea, lo diferencia con respecto al resto de competidores. Se producen ahorros en operaciones y mantenimiento y además se produce una mejor financiación. Por ejemplo, los green bonds o las ecohipotecas, que son beneficios de entidades financiadoras a proyectos que mejoran la eficiencia energética y reducen las emisiones. Por lo tanto, incrementan y mejoran también la salud y el bienestar del ocupante y así, en total y en general, la calidad global de la certificación y de la edificación. Además, destacar que el rigor técnico y científico de la metodología está avalado por una trayectoria de casi 30 años, con aplicación sobre miles de edificios y en 86 países actualmente. Además, la labor de investigación que ha sido realizada por BRI, que es la entidad privada y sin ánimo de lucro, que lo gestionó y lo creó, y el análisis por parte de un panel de expertos que garantiza la evaluación continua y una evolución que se actualiza constantemente en nuestra metodología. Este rigor extensivo se puede palpar en la gestión institucional con la certificación de nuestro sistema de gestión de calidad, conforme la UNE 9001, y la acreditación por ENAC de nuestro sistema de certificación de personal de los asesores, la figura de los asesores BRIAN, según la norma internacional UNE 17024 y que está avalado por este sello de ENAC. Y por último, recordaros muy brevemente cómo es el camino y el proceso de certificación. Una vez que el cliente decide certificar su proyecto, tiene que contactar con un asesor que lleva a cabo este proceso. Este asesor registra el proyecto y comienza la fase de certificación. ¿Este proceso cómo comienza? Pues recopilando una serie de evidencias, justificando el cumplimiento de los requisitos y los criterios que aparecen en los manuales técnicos. Una vez que se recopilan estas evidencias, se crea y se genera este informe de evaluación que tiene que redactar el asesor, se envía a nuestro equipo de verificación, BRIAN España. Una vez que es verificado, en fase de diseño, se emite el primer certificado, que es el certificado provisional, que es para poder evaluar en qué punto está nuestro edificio, ¿no? Y qué tipo de calificación podemos llegar a tener. Y en segunda fase, en la fase de postconstrucción, el asesor debe recopilar esta serie de evidencias, esta vez in situ, son evidencias palpables o evidencias objetivas que tienen que ver con la construcción real del edificio. Redacta este informe con estas evidencias en base a los criterios establecidos en nuestro manuales técnicos y se emite este informe a nuestro equipo de verificación. Una vez que el equipo de verificación le da el OK, se emite el certificado final en fase de postconstrucción.
y nuestro edificio o nuestro proyecto ya tendrá disponible este certificado. ¿Y ahora qué os preguntaréis? Bueno, antes de nada, toda nuestra documentación está en nuestra página web. Entonces, os animamos a que la podáis consultar en nuestra página web. Está completamente de acceso gratuito. Nuestros manuales son manuales prestacionales. Podéis descargarlos, revisarlos, aplicarlos sin ningún tipo de coste. Son gratis, bajo un previo registro. Todo tipo de documentación, todo tipo de notas técnicas. Toda la información está en nuestra página web. Os animo para que la consultéis y la descarguéis con detenimiento. En caso de que tengáis cualquier duda, por favor, hacednos llegar las dudas, consultarnos a nosotros, nuestro panel de expertos, nuestro equipo y nuestra agenda de asesores están disponibles para poder ayudaros a resolver vuestras dudas. Además, os invito a que os deis un paseo por una vivienda Brian y que descubráis cómo vuestros hogares pueden ser más sostenibles, más eficientes, más ecológicos y más saludables a través de nuestra visita virtual que está en nuestra página web. Os pasaré este enlace en la presentación y podréis directamente detectar cómo podéis adaptar vuestras viviendas o vuestros centros de trabajo a estas medidas de sostenibilidad. En segundo punto, animaros a formaros. Quien esté interesado en formarse como asesor o como asociado. Recordaros que el asociado es el primer nivel del asesor y que conlleva una formación de 8 horas. Y los asesores es una formación semipresencial. ¿Qué quiero decir esto? Que en primer lugar se hace una formación online a través de una consulta de vídeos que están publicados en nuestra plataforma y la realización de unos test muy simples y después se realiza una formación presencial en la que nuestros formadores os explicarán cómo poder consultar, entender, tratar y manipular los manuales. Los manuales son densos porque son manuales de 400 páginas, entonces no se trata de aprenderse los manuales, pero sino de saber interpretarlos correctamente y poder aplicarlos a las construcciones reales. Una vez que se hace esta formación, se realiza un examen presencial, es un examen tipo test con derecho a consulta. Esto quiere decir que se puede llevar todo tipo de documentación, tanto los manuales impresos, toda la documentación recopilada de nuestra página web o la documentación que ha sido recabada durante toda la formación presencial con nuestros formadores o de nuestra página web, de nuestra plataforma de formación. No hay ningún problema en llevarla y poder consultarla, ¿de acuerdo? El examen es para poder corroborar que los asesores entienden, comprenden y están preparados para poder aplicar esta metodología y se desenvuelven con perfecta soltura en los manuales. Y por último, una vez que se aprueba el examen, se paga una licencia que tiene una vigencia de 5 años en caso de que no se certifique ningún edificio. Si se certifica algún edificio, esta licencia continúa, no caduca y simplemente conlleva un mantenimiento anual que se realiza anualmente. Y a partir de ese momento se puede certificar todo tipo de edificios para el esquema en que os hayáis formado. Actualmente, y por la situación en la que estamos viviendo, de alerta sanitaria mundial, no disponemos de formación presencial y, por lo tanto, no tenemos cursos actualmente en el mercado. Serán lanzados muy en breves. Estamos a punto de sacar unos cursos que sean completamente online. Estamos adaptándolos, nos va a llevar un tiempo, pero os invito a que si tenéis interés en poder formaros como asesor, nos enviéis un correo a nuestro correo electrónico brian@brian.es solicitando información o solicitando que os informemos cuando salgan estos cursos al mercado. Os meteremos una batería de agenda y os informaremos cuando estos salgan. Actualmente están aplazados hasta nuevo aviso, ¿de acuerdo? Hasta que nos permita la situación poder dar cursos de forma presencial. Y por último, una vez que os hayáis formado, os invitamos a que certifiquéis todo tipo de proyectos que deseéis. Recordad que se puede certificar todo tipo de proyectos durante todo el ciclo de vida, en todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Atención con que es completamente necesario y obligatorio la presencia de un asesor Brian y
podéis consultar nuestra página web para consultar los accesorios que tenemos disponibles, como ya os comentaba anteriormente, y os animamos a que obtengáis vuestro distintivo de calidad. Y ahora, si tenéis alguna consulta, por favor, os iré leyendo en el chat si me habéis dejado alguna consulta y os contestaré en alto para todos vosotros. Muchas gracias.